Hay comicios presidenciales en el Perú el 10 de abril. Es la primera vuelta. Si ningún candidato logra más de la mitad de los votos, habrá una segunda vuelta y definitiva a principios de junio. Hasta el mes de febrero, usted estaba de segundo en las encuestas. Hoy en día sigue como primera en los sondeos Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, tiene un 32,1% del respaldo según el último sondeo de la firma Ipsos. Usted estaba de segundo y para muchas personas usted podría pasar, iba a pasar a la segunda vuelta, pero por un argumento de una decisión interna de su partido, cuestionaron una decisión interna de su partido, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, por 3 votos contra 2, lo marginaron a usted de la carrera y usted ahora no puede ser candidato. Restan, como digo, muy pocos días para esa cita electoral y usted ha venido a Washington, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿exactamente a qué? Primero a hacerle seguimiento a una denuncia que nosotros hemos hecho a nivel nacional e internacional, y es que la democracia en el Perú ha sido herida, y ha sido herida porque nunca en la historia del Perú han excluido a un candidato presidencial por un tema administrativo. Y según tengo entendido, en ninguna democracia moderna ha ocurrido lo mismo. A eso se le suma el hecho que la democracia interna no es una causal de tacha dentro de la legislación peruana. Es decir, lo que han hecho con nosotros es ilegal y también es inconstitucional, porque nos han privado del derecho de participación política. Lo que han hecho es sacar debajo de la manga un argumento legal que no está incluido dentro de la normativa nacional para excluir mi candidatura. Y por esa razón yo he apelado a todas las instancias en el Perú y una vez que las he agotado he recurrido a la internacional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la recepción que estamos teniendo es bastante favorable en general de la prensa internacional, de la comunidad internacional. A esto también se le suman cosas extrañas, que después de mi exclusión por ese tema administrativo no contemplado en la ley, se ha descubierto que 4 partidos políticos tuvieron problemas administrativos de la misma índole e inclusive más serios y sin embargo las autoridades les permiten participar en elecciones. A esto además se ha sumado, porque el caso es muy complejo, que uno de los candidatos que también fue excluido por violar la ley, ahora resulta que la señora Keiko Fujimori hay evidencia masiva que hizo exactamente lo mismo y las autoridades le siguen permitiendo participar en el proceso. Entonces lo que comenzó conmigo, con una injusticia atroz y de quiebre de la democracia, ahora se ha convertido en un escenario nacional en el cual están involucrados varios candidatos. Y esto está generando, primero, la posibilidad de que las nuevas autoridades puedan ser consideradas ilegítimas, de que 5 millones de peruanos se les prive el derecho a votar, pero también en que comience a haber movilización social contra el fujimorismo. Lo único que nosotros pedimos es que si hay una ley, que esa ley se aplique a todos por igual y que no puede ser que porque nosotros somos los nuevos, considerados outsiders, que pasamos de 0 de preferencia a 20%, un movimiento nuevo, un partido independiente, algo distinto, que a nosotros se nos excluya de esta forma tan arbitraria. ¿Por quiénes? Por los mismos de siempre, que son los partidos tradicionales que hace 30 años vienen gobernando nuestro país. ¿Por qué el Jurado Nacional de Elecciones dijo que había una falla en la democracia interna de su partido, sin prácticamente ningún militante de Todos por el Perú, que era o es su grupo político, se opuso a su candidatura? Eso es lo que nos llama la atención. De acuerdo a la norma peruana, si en 30 días ningún militante, ningún miembro del partido se queja o se ve afectado, entonces se presume de que todos los procedimientos fueron bien hechos y de acuerdo a ley. Hasta el día de hoy ninguno se ha quejado y sin embargo las autoridades nos han señalado esto. Pero además, inclusive ese no fuera el caso, las observaciones que nos han hecho de democracia interna, nosotros las hemos convalidado con una asamblea del partido, que es la máxima instancia, para convalidar todos los hechos, y aún así no ha sido reconocido. Y nuevamente vuelvo al tema, este no es un tema legal. Yo creo que cualquiera hubiese sido el escenario legal, el resultado político hubiera sido el mismo, porque la intención era sacarnos de carrera. También quiero hacer recordar a todos de que este proceso estuvo también anticipado por una serie de críticas, ataques de toda índole que no resultaron. Mientras más nos atacaban, nosotros más crecíamos en las encuestas, pasando, como digo, de 0 a 20%. Entonces, este es un tema estrictamente político y se debe a influencias, primero, de partidos políticos en las autoridades electorales, lo cual está demostrado por los medios de comunicación, pero también corrupción. Yo quiero recordar que en el caso del Perú,
los 3 últimos presidentes han sido procesados por el Poder Judicial, ellos en persona, por estar involucrados en casos de corrupción. Es decir, ¿quiénes? El caso de Alberto Fujimori, que está en la cárcel, el caso del presidente Toledo, el caso del expresidente Alan García. Pero hoy día mismo, 3 candidatos a la presidencia están siendo investigados en el caso de corrupción de Lava Jato de Brasil. Entonces, en el Perú, lamentablemente, tenemos un sistema que está dominado por la corrupción, que son los políticos de siempre, que están relacionados entre ellos. Entonces, ¿Quiénes son esos 3 candidatos? Tenemos ahí los que están en proceso de investigación y se le está levantando el secreto bancario en ese marco. Por el caso de Petrobras en el Brasil. Es PPK, Pedro Pablo Kuczynski, está de segundo en las encuestas. Alan García y Ollanta Humala, el actual presidente. Y el expresidente Toledo. Entonces, claro, aparece una nueva opción independiente en el cual le rebuscan toda su vida pasada y no encuentran absolutamente nada, y su desesperación hace que, como no nos pueden vencer en las urnas, entonces por debajo de la mesa, con estos trucos legales, sacándose argumentos legales de la manga en contra de la propia Constitución peruana, nos excluyen de este proceso. ¿Qué dirigente o qué dirigentes políticos peruanos cree usted que están detrás de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones? El APRA, sin duda. El APRA comenzó esto. Alan García. Alan García es, en los medios de comunicación, no lo dice. ¿Usted tiene pruebas de eso? Los medios de comunicación han sacado pruebas mostrando los lazos y los vínculos de algunos de los miembros de las autoridades electorales con el partido aprista y en particular con Alan García. Y eso no lo he dicho Julio Guzmán, solo ha salido en los medios de comunicación. Entonces, esto es producto de la manipulación política, es producto de un sistema corrupto, es producto de un establishment y de un status quo que no quiere el cambio. El Perú en los últimos 15 años ha logrado un crecimiento económico promedio del 5%. Pero para ser un país desarrollado, no solo necesitamos crecer en el PBI, sino también en nuestras mentes. Y eso significa invertir en educación, abrazar los valores como la lucha contra la corrupción, la protección de las minorías, etc. Y ese salto, los peruanos están listos para hacerlo, pero su principal enemigo es la corrupción y el establishment. ¿Por qué Alan García lo quería sacar a usted en la carrera? Se lo pregunto por esto. Según el último sondeo de la firma Ipsos que ya he mencionado aquí, si las elecciones fueran hoy, ganaría Keiko Fujimori con el 32,1% de los votos del Partido Fuerza Popular. Después viene Pedro Pablo Kuczynski, que obtendría el 16% de Peruanos por el Cambio. Luego Verónica Mendoza con el 12,1%. En cuarto lugar Alfredo Barrenechea con el 11,7%. Alan García con el 6,2% y otro expresidente Alejandro Toledo con el 2%. ¿Qué pretendía Alan García sacándolo usted de la carrera, como usted dice? Él pensaba que los votos que iban a parar o en algún momento habrían podido ir a parar a su bolsillo, ¿van a respaldarlo a él? Él pensó que los 20 puntos que iban a estar libres a raíz de mi exclusión se iban a repartir entre varios, entre ellos él. Ahora, el partido aprista, además, tiene un serio problema ahora, que de acuerdo a la norma peruana, por la alianza que ellos han hecho, necesitan 7% de intención de voto al menos para mantener su registro y para poder incluir también miembros al Congreso. Si es que ellos no pasan el 7%, van a perder la inscripción, lo cual es histórico en el caso del partido aprista, y podrían estar ausentes de la política nacional por muchos años. Entonces, esa desesperación por comenzar a ganar 1%, 2 puntitos o 3 para sobrepasar y para no, digamos, ahogarme, ha sido una tentación muy grande del status quo. Por esa razón, esa es mi interpretación. ¿Quién ha financiado su campaña política? Es bien increíble, pero nuestra campaña ha sido tan austera que ha sido reconocida en todos lados por los efectos que hemos tenido. Nosotros hemos hecho una campaña puerta por puerta, boca a boca, hemos recorrido el país y lo hemos hecho con unos recursos bastante escasos. Somos además el primer partido político en la historia del Perú que ha comenzado a recolectar fondos de la ciudadanía a través de una plataforma en el Internet, en donde uno podía donar desde un sol hasta lo que quisiera. Hemos tenido más de entre 5.000 y 8.000 donantes de peruanos que están dando 5 soles, 10 soles, etc. ¿No hay ningún gran donante, un empresario? No, la verdad es que no. Y todos nuestros reportes financieros han sido entregados a las autoridades de una forma totalmente transparente. Pero la mejor forma de ver cuáles han sido nuestros gastos en campaña es ver toda la publicidad, digamos, expuesta en las calles o los spots en televisión. Nosotros no tenemos ninguna.
Y con ese presupuesto hemos llegado hasta el 20%. ¿Cuál es la explicación? La explicación es que el Perú nunca ha experimentado un boom demográfico como lo ha experimentado estos años. Nuestra población, 60%, es esencialmente joven, que está conectada con el mundo, que tiene otras expectativas de la vida, que quiere algo distinto y que ya se cansó de los dinosaurios políticos, que son estos que hace 30 años están en el Perú. Entonces, nuestra candidatura generó entusiasmo por eso, porque nosotros tenemos una visión de país, porque creemos en la globalización, porque creemos en la inversión en la educación, creemos en el cambio de la mentalidad hacia nuevos valores modernos, etc. Y eso ha generado entusiasmo, y eso ha puesto nerviosos al status quo, y su reacción ha sido la que estamos observando ahora. La primera vuelta electoral de las elecciones son el domingo de la semana entrante, como hemos anotado ya varias veces. Usted ha hablado con los señores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, aquí en Washington. ¿Usted cree que en 10 días que quedan, prácticamente 5 o 6 días hábiles, usted cree que ellos pueden dictar una medida con carácter urgente, una medida cautelar, por ejemplo, para pedir que se suspendan las elecciones, por una parte? ¿Y usted cree que si lo hacen, les van a hacer caso en el Perú? Porque ese tipo de medidas cautelares no son vinculantes. Hay mucha gente que se las ha pasado por la faja. Sí. En primer lugar, nosotros no estamos dispuestos a regresar al proceso electoral tal como está, porque el daño ya es irreparable. Si es que, por ejemplo, regresamos mañana, ya nos quedan menos de 10 días para hacer campaña y para dar información a la población y a los votantes que ya estamos en carrera nuevamente. Y no lo vamos a aceptar. Pero sí tengo yo la esperanza de que la presión internacional puede resultar en una solución, que es la postergación de las elecciones, en un clima de mayor transparencia. Nosotros sí tenemos la esperanza de que la presión internacional, no solo a través de la Comisión, sino en general de la comunidad internacional, pueda hacer recapacitar a las autoridades para que generen esa postergación de las elecciones. ¿Y por qué lo digo? Lo digo por varias razones, porque ahorita las autoridades electorales se han metido en un callejón sin salida. Nuestro caso ha gatillado una serie de inconsistencias y de contradicciones en otros partidos que ha configurado un escenario nacional de pérdida completa de credibilidad en las autoridades, pero también en el proceso. Y algo que es lamentable es que el efecto colateral de mi salida de las elecciones ha generado una movilización social antifujimorista, no en respaldo de Julio Guzmán, sino que mi salida ha elevado las probabilidades que la señora Fujimori gane. Entonces el movimiento antifujimorista, que es el 70% de la población, se ha comenzado a manifestar en las calles. Y el 5 de abril es un momento importante porque se cumplen años del autogolpe de Fujimori y es una fecha simbólica en donde la gente sale a las calles a protestar. Entonces es lamentable que las autoridades nos hayan llevado a este punto en el Perú, en donde 15 años, Juan Carlos, 15 años que nos ha tomado reconstituir la democracia en el Perú, en lugar de avanzar, estemos retrocediendo y sobre todo poniendo al Perú ante el riesgo de la vuelta de la dictadura, lo mismo, o sea, volver al pasado, está como la película, volver al pasado con la dictadura, con la corrupción y también con los vínculos que el fujimorismo tenía y tiene con el narcotráfico. La prensa internacional registró con cierto asombro la determinación del Jurado Nacional de Elecciones respecto de su candidatura. Steve Levitsky, un profesor de gobierno de la Universidad de Harvard, publicó una columna en periódicos peruanos y está reproducida en otros medios. La columna que hace Michael Reed, que escribe Michael Reed en la revista The Economist, bajo el seudónimo de Bello, también se refiere al sistema peruano y dice que ha habido un error, que fue una equivocación lo que hicieron con usted. Gustavo Gorriti, famosísimo periodista, publicó también una columna donde dijo, por ejemplo, confiscar la preferencia del voto del 15 o el 20% de los votantes es nada menos que un fraude adelantado. De esa manera calificó la determinación que se tomó en su caso. Pero si usted no vuelve a la carrera electoral, que eso puede ocurrir, ¿a quién apoyaría? ¿Usted apoyaría a Keiko Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski, a Verónica Mendoza? ¿Qué haría usted? No vamos a apoyar a ninguno. Y la razón es muy simple. Nosotros nos metimos en política porque encontramos que no había ninguna opción de futuro para el Perú, ninguna opción de modernidad y de sentido común. El Perú ha venido tradicionalmente fragmentado y polarizado, con opciones de extrema izquierda y de extrema derecha. Pero nunca hemos tenido una opción de centro que entienda que las empresas tienen derecho a crecer, pero los sindicatos también a vivir mejor y a negociar mejor.
no hemos aprendido que se puede hacer minería, pero una minería responsable. Es decir, el punto medio en el Perú no ha existido. La apuesta por la educación tampoco. Entonces, lo que ocurre es que no podemos endosar nuestro apoyo a los candidatos de siempre. Perderíamos consistencia, perderíamos coherencia. Nos vamos a mantener independientes, vamos a continuar tal como nacimos y vamos a dejar que nuestros simpatizantes tomen la decisión por ellos mismos. Y si usted no apoya a nadie, ¿quién cree que va a ganar? La verdad es que tal como están las cosas, las probabilidades que gane el fujimorismo son bastante elevadas. Y eso me apena muchísimo porque eso significa un retroceso en lo que los peruanos venimos luchando durante tanto tiempo. Muchos peruanos se han olvidado de la cantidad de gente que murió asesinada durante el gobierno de Fujimori. Olvidan los miles de personas cuyos derechos humanos fueron violados. Olvidan las esterilizaciones forzadas de miles de mujeres. Olvidan que el Perú fue catalogado como el 7º país más corrupto del planeta. Olvidan que la libertad de expresión estaba totalmente controlada y los medios de comunicación también. Olvidan que los dueños de los canales recibían dinero en efectivo todos los meses para mantener su dirección editorial siempre a la orden de la dictadura. Y a mí me apena como peruano es que tengamos que volver a eso, cuando el día de hoy estamos perdiendo la gran oportunidad de transitar a la modernidad, porque el 60% de los peruanos son jóvenes, que quieren otra cosa, ya no quieren mirar el pasado. Y me da pena porque, además, Juan Carlos, porque es este grupito de gente, el establishment, que se resiste al cambio y se resiste a dar el salto a la modernidad. Y esa resistencia hace que te dé manotazos de ahogado, como lo que está haciendo en mi caso, de privarle al Perú la posibilidad de transitar a la modernidad y de insertarse en el mundo moderno de hoy, que es defender la democracia, el libre mercado, la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente y la protección de las minorías en todos los niveles. O sea que podría titularse esta entrevista con una frase en sus labios diciendo algo así como: lo más probable es que gane Keiko Fujimori y eso sería muy perjudicial para el Perú. Total, y sería regresivo para el Perú y para América Latina. Y eso es, además, estamos dando una señal totalmente equivocada. El día de hoy Latinoamérica se está volviendo a polarizar y se está volviendo a fragmentar. ¿Eso es lo que queremos? Cuando la gran oportunidad de América Latina hoy es aprovechar nuestro crecimiento económico de estos últimos 15 años, lo que nos ha dado los recursos naturales para poder invertir en lo que es importante, que es la educación de nuestra gente, pero también construir instituciones y fortalecer nuestra democracia. Con este acto regresivo en el Perú, no solo estamos afectando al Perú, sino a toda una región. La Alianza del Pacífico era la gran esperanza, Juan Carlos, la gran esperanza de tener una plataforma alineada a los valores modernos del mundo del día de hoy para que sea una palanca para levantar América Latina. Si el fujimorismo llega al Perú, olvídate, eso no va a ocurrir. Va a haber un retraso mayor en muchos años en que volvamos a poder tomar el liderazgo y la posibilidad de ser un continente moderno, educado y defensor de los principios que todos queremos.